Bienvenidos, estamos en el tercer programa de Días Feriados. Mi nombre es Gabriela Ardila y me encuentro con mi compañero Eduardo Cerdán. Así es, Gaby, estamos en la edición número 44 de esta feria. Me da muchísimo gusto estar contigo y desde luego con ustedes. Les recuerdo que estamos en redes sociales, Facebook y Twitter como @TVUNAM e Instagram como @TVUNAMoficial. El día de hoy celebramos el centenario del natalicio de Norman Mailer, uno de los más grandes escritores de no ficción. Recuerden que la feria estará hasta el día 6 de marzo y que podrán asistir a las más de 1000 actividades programadas para todas las edades y todos los gustos. Quédense con nosotros, tenemos un programa con invitados interesantísimos. Vamos a arrancar con la primera cápsula, ojalá que la disfruten. Bueno, me llamo Julia Estela Monarriz Fragoso. Trabajo como profesora investigadora en el Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez. Para mí era muy relevante e importante hablar con académicos y hablar también con organizaciones de la sociedad civil que trataran el tema de estos dos elementos, la desaparición forzada y la tortura sexual. Sin embargo, al ir desarrollando las conversaciones, los temas fueron dándose más allá de estas dos problemáticas sociales que yo planteé. Cuando hablamos de desaparición forzada, tenemos que tener en mente que hay dos formas de desaparición y que tiene que ver con el género de las víctimas. No es lo mismo desaparecer hombres que desaparecer mujeres. Yo no estoy diciendo en ningún momento que los hombres no sufren tortura sexual. La sufren, pero en menor medida que las mujeres. En este libro están las narraciones, las conversaciones que me dieron organizaciones de la sociedad civil de Colombia, en la cual ellas narran las acciones que ellas hacen para las personas que sufren. Y hay un sistema patriarcal que se sustenta en la violencia masculina, y la violencia masculina es condonada. O se dice que las mujeres mienten, o que cuando se atreven a dar testimonio, o cuando tienen el valor de dar testimonio, no es verdadero. En ese momento estamos sustentando la violación y la violencia sexual, pero esa es una tortura porque causa sufrimiento social y tiene implicaciones no solamente para la víctima, sino también para sus familiares y también para su comunidad. Somos comunidades dolientes, somos comunidades que sufren, somos comunidades abandonadas, porque las víctimas nos llaman. Nos dicen que han desaparecido a sus hijas, nos dicen que han desaparecido a sus hijos. Entonces es importante que estemos presentes en las manifestaciones que hacen ellos. Es importante que dentro de lo que podemos hacer en la academia, en las organizaciones de la sociedad civil y en los ámbitos en los cuales estemos, también necesitamos justicia. Y una vez que haya verdad y justicia, necesitamos políticas de no repetición. Necesitamos también en nuestras sociedades comisiones de la verdad que nos diga por qué han sido desaparecidos y desaparecidas, quiénes los desaparecieron, para qué los desaparecieron, dónde están. Y no nos vamos a rendir, aquí vamos a estar, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ahora. Estamos de regreso con nuestra invitada, Guadalupe Vera, que es escritora y abogada especializada en propiedad intelectual y autoral. También es corresponsal en la revista española Letras del Parnaso. Hoy hablaremos del libro En el círculo infinito de la violencia y el miedo, ¿eres víctima o victimario?, de Editorial Nido del Fénix. Bienvenida, Guadalupe, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gaby, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, a platicar un poquito del tema. Muchas gracias. Sí. Bienvenida, Guadalupe. A ver, cuéntanos, ¿cómo nace este libro? ¿Cómo convocaste a las autoras? ¿Son 8 en total? Sí. Cuéntanos. Bueno, pues empezamos con un taller y nos dimos cuenta que en uno de los países que hay más violencia, en términos generales, no solamente violencia de género,
pues no teníamos como un manual o teníamos un texto accesible para que pudieran llegar a los más jóvenes, no se aburrieran, entendieran. Y dijimos, bueno, haciendo la investigación, 8 autoras se subieron al barco y escribimos varios ensayos. Es un libro muy divertido, bueno, obviamente con la seriedad que debe de tener, pero con una escritura amena, en donde todos descubriéramos qué podemos hacer, cuál es nuestro granito de arena para poder evitar la cadena de violencia en donde todos podemos vivir. Nos dimos cuenta, muy curioso, porque nos dimos cuenta que sí es cierto, si todos hemos sido víctimas de la violencia, también hemos sido victimarios. Entonces, cuando tú te asumes desde esa posición, es más fácil querer evitar seguir continuando, ¿no? Seguir repitiendo patrones. Y pues bueno, hay muchas violencias que ni siquiera conocemos, que están en boga, por ejemplo el gaslighting, no sé si ustedes habían escuchado el gaslighting, cuando ya leyeron más o menos del libro, pero bueno, que te hacen creer que estás loco, ¿no? Y nosotros normalizamos mucha violencia, pero pues bueno, queremos poner nuestro granito de arena, entrar desde los más jóvenes y también entramos a una hipótesis en donde decíamos, siempre que hay miedo, hay una reacción y esta reacción puede ser violenta, ¿no? Entonces también vamos a identificar nuestros miedos y estas autoras y bueno, yo hicimos el miedómetro, que empezamos a investigar y dijimos, a ver, ¿hasta dónde el miedo es ayuda? Porque también el miedo es un mecanismo de defensa, pero también, exacto, de supervivencia, pero también hasta dónde ya se está volviendo un enemigo malo, ¿no? Hasta dónde ya no te deja continuar o está siendo violento con los demás. Entonces, aparte de hablar del miedómetro y de varios temas que creemos que son interesantes, pues obviamente no podía faltar el violentómetro, que es mexicano, ha sido copiado por todas partes del mundo, pero del Politécnico salió y pues bueno, hay que darle el reconocimiento y bueno, que nos ayuda a medir exactamente en qué grado de violencia podemos decir es momento de parar, ¿no? Así fue que nació, empezaron a dar los temas y bueno, creo que quedó un libro bastante interesante y esperamos que pues los más jóvenes estén ahí presentes y podamos identificar, sí, hemos sido violentados también, hemos sido víctimas, pero también somos victimarios y también cometemos actos de violencia hacia los demás, entonces creo que es el primer paso. Sí. Claro, creo que todos estamos familiarizados con el violentómetro, bueno, esperemos que sí. Es un papel muy importante dentro de justamente evitar la violencia en nuestro país y en general. Pero bueno, nos hablas de esto del miedómetro. ¿Cuáles son esos agentes, los efectos? ¿Qué hay dentro del miedómetro Claro. que podamos como compartir ahorita con la audiencia para que se familiaricen con el Por término? supuesto. Pues mira, como habíamos comentado, en una cuestión de supervivencia, si tienes un ataque inmediato, lo que te hace el miedo es sobrevivir. Tú ves la manera de salir y bueno, eso es bueno, ¿no? También el miedo, el nerviosito, también es muy sano, te hace estar en el presente, que es lo que nosotros decíamos, te hace enfocarte, te hace tener más atención, tiene muchas cuestiones benéficas. ¿Dónde hay un problema? Cuando ya no te permite socializar, cuando ya te estás haciendo violento, por ejemplo, te da miedo salir a la calle, estás teniendo miedo a las reacciones que tenga, vamos a ponerlo por ejemplo en la pareja, ¿no? Tu pareja sale, tu pareja se arregla, sale y tú ya tienes miedo y entonces porque tienes miedo a que te la quiten, porque tienes un problema, que no es, ¿no? Lo traduces como que el miedo, te empiezas a volver violento. Entonces, ahí te va diciendo, igual como el violentómetro que comentabas, que ojalá todos los conozcamos, también es como una regla, es indicios en donde ya puedes pedir ayuda, son con preguntas muy básicas, a ver, esto lo puedes arreglar platicando, puedes entender lo que te está sucediendo, ¿no? O ya tienes una fobia, entiendes que es una fobia, puede ser tratado, lo puedes platicar, o ya aquí ya necesitas una asistencia pues profesional, ¿no? Una terapia, porque creo que también luego tenemos mucho miedo a las terapias y creo que es muy importante aceptar que muchas veces necesitamos de alguien objetivo que nos pueda ayudar a salir. Entonces, de eso se trata, ¿no? El violentómetro es una regla que también te va diciendo por medio de grados hasta dónde, a ver, ya está siendo violento, pero el miedo y la violencia, si no se trata, nunca va a bajar por sí sola, siempre va en aumento. Entonces es donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Sobre todo en la violencia. Hay un golpe, bueno, seguro va a cambiar, ya lo pensó, no.
nunca decrece, aumenta. Entonces, también en cuestiones de miedo, si no te tratas, obviamente aumenta y te puedes volver muy violento, te puedes hacer daño, ¿no? Bueno, muchos factores que queremos que nosotros nos demos cuenta también como individuos. Sí, hacerte daño a ti o hacer daño también a los demás. Exacto. Y ahora, en esta dupla que está hasta en el título, el círculo infinito de la violencia y el miedo. Violencia y miedo, ¿cómo es? ¿Cuál es primero? ¿Es como el huevo y la gallina? ¿Qué nos dices? Porque te lo preguntas al inicio. Totalmente. Y qué curioso que hagas la pregunta. Creo que las 8 autoras estuvimos platicando mucho de qué es primero. Definitivamente creo que el miedo es pues una reacción, es algo innato en el ser humano y después se puede estar transformando con violencia. Creo yo que efectivamente, pero lo que estoy segura es que una reacción violenta definitivamente nace de un miedo. Ya después de estar viendo los ensayos, los estudios, definitivamente hay algo ahí que tienes un miedo. Entonces se vuelve como un círculo, como el huevo y la gallina, y es una cadena que vamos repitiendo de manera generacional. Desgraciadamente, pues normalizamos la violencia, ¿no? Lo normalizamos, se nos hace muy común, bueno, eso es normal, es cuestión de cultura. No, no es normal. Ya cuando tienes a lo mejor una ayuda o si un libro te puede ayudar a darte cuenta que hay actitudes que no son normales, pues puedes tener la decisión de parar, ¿no? La educación, la conciencia. Entonces, definitivamente esa es la respuesta. Creo que sí. La violencia siempre es reactiva o es consecuencia de un miedo. Pensando un poco en esto, y bueno, algo que a mí me atañe, y a ti también, y a todas las mujeres nos atañe muchísimo, es en estas relaciones de pareja en las cuales se critica tanto esta idea de ¿por qué no te fuiste a tiempo? ¿Por qué no te fuiste a la primera? Me parece que uno de los factores esenciales para justo no irse es el miedo. Totalmente. ¿Cuáles crees que son como los fundamentos en nuestra formación que faltan para justamente poder identificar y trabajar con ese miedo que se da como justo en ese inicio del cual se vuelve este círculo vicioso de miedo y violencia dentro de las parejas y pues muchas veces termina en situaciones terribles? Por supuesto, es muy complicado. Nosotros nacemos en una célula que está enferma, que en cierta manera es la familia, ¿no? El papá y mamá traen sus problemas y traen sus issues y tratan de hacer lo mejor que pueden con las herramientas que mejor pueden. Pero es una célula enferma que traen también cuestiones a lo mejor de machismo, de violencia. No sabemos qué tanto traen. Bueno, entonces uno nace como niño y luego entra una célula más enferma que es la sociedad, porque todos estamos con ideas diferentes, normalizamos la violencia. Entonces, ¿cuál creo que es el primer paso? Ayudar a tener conciencia de los actos que son violentos, porque no nos damos cuenta. Muchas veces normalizamos tanto, o sea, yo lo veo con mis hijos, digo, estoy escribiendo de esto, estoy dentro de un proyecto, pero a veces mis hijos también hacen comentarios que digo, ¿eh? O sea, pero se me hace como muy normal y de pronto, a ver, espérame tantito, ¿qué dijiste? O sea, como que haces comentarios que los ves muy normales, pero ya después que los analizas dices, no, espérame, está totalmente cargado de violencia. Entonces, si tomamos conciencia de que somos víctimas y victimarios, creo que objetivamente podemos darnos más cuenta de a dónde me estoy yendo, a un miedo exagerado, a una violencia exagerada, necesito ayuda, no necesito ayuda, definitivamente tengo que parar y conocer los diferentes tipos de violencia que hay, porque hay muchas que ni siquiera conocíamos, ¿no? Y cada vez se van aumentando más y más nombres que tú decías, ay, eso claro que existía. Pues sí, pero no lo estábamos razonando de en qué era un acto violento. Sí, la violencia psicológica, por ejemplo, que Totalmente. hasta, bueno, todavía hay gente que duda que exista. Sí, sí, y bueno, tratar de, no, claro que existe, ¿no? Muchos tipos de violencia y tenemos que identificarlos y saber que nosotros también somos generadores de esa violencia, porque no hay, a mí me gusta mucho decir esto, pero es la verdad, a veces nos juntamos con personas violentas, algo tenemos mal los dos, en pareja, ¿no? Digo, un pollito anda con un pollito, un gatito con un gatito, y una persona que está loca también, o sea, o que tiene a lo mejor dependencia, ¿no? Codependencia, hay algo que los hace estar unidos y por eso a veces no puedes parar de tajo. Entonces tienes que tener las herramientas para poder hacerlo y poder estar bien tú. A ver, vamos encaminándonos al final. Yo te quiero preguntar, porque ahora has hablado de ámbitos privados sobre todo, ¿no? Pero
En el libro también se trata ciertos represores sociales, el miedo por supuesto, pero la pobreza, sometimiento, que tiene que ver con un poder público y el ejercicio del poder a través de la política, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que vivimos, no sé si en México, en América Latina, en una suerte de política del miedo? ¿Crees que eso como que se filtra desde ahí? Sí, definitivamente el miedo es la mejor herramienta política que hay. Entre los grupos políticos siempre un grupo va a meterle miedo al otro para hacerle creer a la población que si pasa algo, si llega X persona al poder, nos vamos a ir a la ruina. Se encaminan y esto no es nuevo. Es una herramienta política que ha trascendido con el tiempo desde que el ser humano está. De incluso la propaganda de Hitler, ¿no? Era la herramienta más fuerte. Desde la educación a los niños les enseñaban que el hongo que tenía las características físicas de los judíos era el hongo malo que se venía a comer a los niños. Entonces era una propaganda desde preescolar y los niños, la intención era que crecieran con miedo a un grupo que no querían que correspondiera a una sociedad. Entonces, sí, definitivamente el miedo es la mejor herramienta política y nosotros como personas tenemos que estar conscientes, por ejemplo, de no estar retuiteando porque nos parece chistoso, ¿no? Hay muchos memes que hay gente que se le paga por eso. Ah, sí, claro, pero no investigas, no sabes si realmente es, entonces estás colaborando a esta cadena del miedo. Entonces tenemos que ser muy conscientes. Si queremos opinar públicamente, claro, la libertad de expresión existe, pero también tiene límites de expresión, ¿no? Cualquier acto que menciones o le haga daño, pues bueno, no es broma, no es humor, es violencia. Y lo tenemos que tomar como, o sea, ser un poquito más consciente de lo que retuiteamos, es cierto o no es cierto, dar esta información. Creo que sí, siempre seguirá. Y no creo que lo podamos erradicar tan fácil, pero al menos que no nos lleven dentro de la cadena, ¿no? Tener la conciencia de hacerlo. Claro, como la necropolítica. Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, estamos ya casi por cerrar, pero no quiero que nos vayamos antes de que nos digas dónde podemos conseguir el libro. Por supuesto. Miren, se encuentra en la página de Tienda Fenelem de Escritoras Mexicanas. Hay algunos puntos de venta que también queremos entrar, sobre todo, bueno, las páginas de las autoras. Ay, quería comentarte, ¿puedo leer las autoras también para darles? Muchísimas gracias. Bueno, Lourdes Andrade, Maru Diegues, Marcela Fonseca, Sara Jiménez, Isela Salles, Gaby Trejo Rodea, Aida M. Zúñiga y pues bueno, a sus órdenes, Guadalupe Vera. Y hay varios puntos también por Amazon, Escritoras Mexicanas, llega directamente a su domicilio. Y aquí vamos a estar también, ya estamos muy contentos en la FIL de Minería, en el 505 en el stand. Vamos a hacer unas presentaciones aquí también del libro y ojalá nos puedan acompañar. Perfecto, claro que sí. Gracias. Bueno, y lo tienen, ya saben dónde conseguir este libro. Estuvimos con Guadalupe Vera, escritora y abogada, hablamos de violencia y miedo. Ahora nos vamos a cápsula, vamos a hablar con los doctores Miriam Calvillo y Alfonso León. Ellos son de la UAM Xochimilco y vamos a hablar sobre el libro Balance de la situación de las mujeres en México, los retos que nos faltan. Adelante. Mi nombre es Alfonso León Pérez, soy uno de los coordinadores del libro de El balance de la situación de las mujeres en México. Este libro tiene como objetivo dar a conocer cuál ha sido la situación, los avatares, los problemas de las mujeres en los últimos años. Este libro fue integrado por varios investigadores de la UAM Xochimilco, específicamente los 4 departamentos. Tuvimos también profesores invitados, los cuales nos manifestaron ahí sus preocupaciones en diversos temas. Lo fundamental de este libro es dar a conocer diversos temas importantes a nivel nacional, como la educación, la economía, la política, la salud y por supuesto temas también culturales, que luego esos se nos pasan. Finalmente logramos avanzar, establecer un índice primario para ver qué temas serían los más importantes, cómo abriríamos. Sabíamos que necesitamos abrir de manera muy fuerte, que llame la atención de distintos actores, ¿no? Polémica en el ámbito académico, por supuesto, desde las posturas teóricas y empíricas, desde las metodologías, eso lo dejaré en lo académico, y también polémica con los actores sociales, es decir, los políticos, los económicos, principalmente los políticos,
porque evidentemente la deuda que tenemos como sociedad frente a las mujeres es muy alta. Específicamente el tema de la sociedad civil, es decir, en estos últimos años las mujeres han, digamos, asaltado la escena pública. Ahora es como mucho más vistoso porque han ganado, digamos, reflectores de los medios de comunicación, pero fue hasta finales de los 2000 y todos estos años que ya hemos estado nosotros logrando constatar a través del desarrollo institucional, del establecimiento de programas a nivel federal y a nivel local, que observamos una participación de las mujeres mucho más integral. Los movimientos sociales de mujeres, digamos, han servido de ejemplo para otras entidades del país y me parece que eso también se deja ver. Otro aspecto que también yo creo que es muy importante fue el papel de las mujeres campesinas e indígenas en lo rural, el papel de la mujer en lo rural, ¿no? Ahí qué hay, qué tenemos, ¿no? ¿Cómo está su situación, ¿no? Y entonces, obviamente, nos fuimos también, visitamos a una persona que es experta en este tema, y entonces hizo todo un tratamiento también a nivel conceptual, a nivel empírico, y logra sacar unas conclusiones, yo creo que bastante interesantes, ¿no? Y bueno, a lo mejor también magras, ¿no? Lean el libro, yo creo que les va a aportar datos interesantes, importantes. Desde esta maravillosa biblioteca del Palacio de Minería tenemos unas cuantas recomendaciones para ustedes. El día de mañana, 26 de febrero, a la 1 de la tarde, se presenta en el Salón de Firmas el Antimanual de la Lengua Española para un lenguaje no sexista, una publicación de Libros UNAM y CIEG. Recordarán que ayer platicamos con la doctora María Magdalena Zarraute sobre el libro Un virus sin vacuna, editado por la FES Cuautitlán de la UNAM. Este título se va a presentar mañana a las 2 de la tarde en la Sala de Usos Múltiples. ¿Qué más hay, Gaby? En el marco de la 10ª jornada de cómic tendremos la presentación del libro Feminismo, ¿eso qué?, de Valeria Gallo, editorial Nube de Tinta. Tendremos la participación de Irma Gallo, Bef y la autora. Todo esto a las 17 horas en el Salón Filomeno Mata. Gaby, yo también les tenemos unas recomendaciones de títulos. Como yo soy veracruzano, por supuesto que les voy a recomendar a mis paisanas. En el sello Lumen pueden encontrar la novela La banalidad de los hombres crueles de Norma Lazo, una novela espléndida, hermosa, sutil, sobre la amistad a grandes rasgos. Y en la Universidad Autónoma de Nuevo León se editaron un par de novelas de autoras jalapeñas que les recomiendo muchísimo y que hablan sobre la casa en una suerte de gótico jalapeño. Una casa con jardín de Itzel Guevara del Ángel y Cerezas en París de Magali Velasco Vargas. Tú, Gaby, ¿qué nos vas a recomendar? Yo también les traigo libros de autoras fantásticas. El primero es Isla Partida de Daniela Tarazona, que pueden encontrar en Editorial Almadía. Un libro sobre la dualidad, la renuncia y las decisiones. El segundo, Fiebre de Carnaval, de Juliana Ortiz Ruano, una ecuatoriana muy joven que acaba de publicar su primer libro en Editorial La Navaja Suiza. Es un libro lleno de música, de secretos de familia y de las violencias que nos atraviesan. Por último, de una autora también muy joven, pero española, Los nombres propios, de Marta Jiménez Serrano. Un libro sobre el camino que recorremos para convertirnos en quienes somos. En Editorial Sexto Piso. Bueno, pues ya escucharon, hay mucho que hacer y mucho que leer. Los esperamos, por supuesto, en esta maravillosa feria, aquí en el Palacio de Minería, que como saben está en el Centro Histórico, en Tacuba 5. Y también les esperamos a ver los siguientes programas de días feriados.